Vamos a tomar contacto con nuestra corresponsal en la provincia de Santa Fe, República Argentina, Luciana Salcedo, que además, quien además es periodista deportivo, ¿sí? Y hoy las noticias en el orden internacional nos lleva al mundo del tenis, sobre todo a Djokovic y sus organizaciones, ¿no es cierto, Luciana? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, exactamente, Horacio. Como bien decías vos, el tema de esta jornada ha sido el contagio de coronavirus del tenista serbio Novak Djokovic, y esto se da en el marco de un torneo organizado por él mismo llamado Adria Tour, que se hizo en la zona de los Balcanes, en el cual ya se habían confirmado otros tenistas que habían dado positivo al COVID. Así que bueno, ese es el tema del día de hoy. Y para profundizar justamente esto, estamos en contacto con Fernando Murciego. Él es un periodista deportivo especializado en tenis, que nos puede ampliar un poco más el panorama. Nos vamos a Madrid entonces, en España, ¿no? Hola Fernando, tengas muy buenas tardes, gracias por este contacto. ¿Cómo está Madrid en cuanto a clima en el día de la fecha? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, un placer estar aquí con vosotros. En cuanto a clima, vamos muy bien, la verdad. Aquí ya parece que sea pleno verano, aunque solo hayan pasado unos días desde que haya entrado la estación en sí. Y bueno, unos 35 grados, ¿no? O sea que no nos podemos quejar, así que esperemos que ese calor también ayude a matar el virus, que todavía sigue por aquí, ¿eh? Es verdad que en España poco a poco estamos ya en un momento bastante mejor, ¿no? Casi digamos ya la última fase, ¿no? Después de lo mal que estuvimos. Bien. Así que bueno, hay que seguir alerta. Bueno, vamos a poner un poco blanco sobre negro. Recién nos comentaba Luciana, bien lo expresaba, se hizo una organización de un certamen de tenis en Serbia, en donde las reglas estaban mucho más flexibilizadas para llevar este Adria Tour organizado por Djokovic y parte de su organización. Entonces, en este certamen aparentemente no estuvieron las previsiones del caso, se dejó entrar a mucho público, más de 1000 personas, para ver estos certámenes que se hicieron por todos lados en Serbia, y evidentemente aquí proliferó el contagio también, entre personas y por ende el contagio. La pregunta es, ¿Djokovic cometió un ilícito o las reglas serbias permitían que se realice este tipo de eventos? Bueno, hay que repartir las culpas un poco a ambas partes, ¿no? Obviamente Djokovic es responsable por participar en el torneo, por organizarlo, ¿no? Por estar detrás de él, por promoverlo de alguna manera, pero él obviamente no es el que está en la cima de la pirámide, ¿no? Él, para llevar a cabo ese torneo y esas 4 paradas, que al final han sido 2, porque se ha comunicado hace un momento que ya se cancela todo lo que quedaba por delante, acudió obviamente al gobierno serbio para preguntarles pues cómo estaba la situación, y recibió luz verde para todo lo que vimos, ¿no? Para todo lo que nos llamaba la atención, de ver gradas a rebosar. Vamos, es que prácticamente parecía un torneo normal del año pasado, de principios de este año, sin ningún tipo de distancia de seguridad, apenas un par de mascarillas en las gradas, bueno, como si no hubiera sucedido nada del coronavirus. Por lo tanto, culpa de él, culpa también de un poco los jugadores, que bueno, ha salido por ahí algún vídeo, ¿no? Que supongo que también todos habréis visto, de fiestas nocturnas, de bueno, un poco salvajismo, por llamarlo de alguna manera, y sobre todo el gobierno. O sea, ha sido una pirámide con varios puntos. Todos se entendieron que estaban haciendo lo correcto, que no había ningún tipo de riesgo, y apenas 2 semanas después pues han llegado los resultados y se ha demostrado que fue un error por completo. Es decir, la noticia no llega por lo que sucedió en la cancha de juego, sino por todo lo que pasó alrededor durante el día y durante la noche. Estamos viendo los videos, los festejos, remera en mano, revoleándolos, también disfrutando, bailando. Bueno, es como que si estuviéramos en pleno verano, sin ningún tipo de pandemia. Que poco a poco vamos conociendo más cosas de lo que realmente pasó allí, ¿no? Dimitrov, al parecer, este pasado viernes ya se encontraba mal, él no dijo nada, él se negó a hacerse el test, él voló hasta Croacia para disputar en Zadar esa segunda parada, con lo cual ya hay más implicados y ya hay realmente errores humanos de decisión, ¿no? Y ahí fue Dimitrov cuando, bueno, jugó un partido, no pudo jugar más porque se ve que ya el coronavirus ya lo tenía muy encima. Fue el primer positivo, al día siguiente Borna Choric fue también positivo, el entrenador de Dimitrov positivo, el fisioterapeuta de Dimitrov positivo, uno de los entrenadores de Djokovic positivo, el domingo por la tarde Víctor Troicki positivo, su mujer embarazada positivo, y hoy Novak Djokovic y su mujer, no sus hijos,
pero sí su mujer han dado positivo. Y bueno, la pregunta es, llama la atención que esto solamente es en lo que aconteció dentro de la pista y en los cercanos a los jugadores, pero habría que ir a las gradas, donde había muchísimas personas y donde seguramente, esperemos que no haya consecuencias, pero seguramente que haya también una larga lista de contagios. Sí, es un poco contradictorio, obviamente, que las autoridades hayan permitido que se realice este torneo, teniendo en cuenta de que en el mundo del tenis hubo gran cantidad de torneos que se han suspendido justamente por el coronavirus. ¿Dónde habrá radicado, digamos, la decisión de Djokovic de llevar a cabo este torneo? Eso se lo estuvieron preguntando durante todos los primeros días, sobre todo porque, bueno, en Europa, bueno, y en el mundo, ¿no? En cada lugar del mundo el coronavirus ha llegado en un momento y la desescalada, según donde mires, va a una velocidad o va a otra, ¿no? Aquí en España, por ejemplo, nos quedamos alucinados de ver las gradas, pero si le preguntabas a Novak, él decía que en Serbia que no había tenido tanto efecto, ¿no? Que no había penetrado tanto el virus y que ya estaban, bueno, saliendo, ¿no? Es que ya estaban prácticamente con el virus olvidado, ¿no? Y bueno, pues con esos fundamentos yo creo que quizás se podría haber hecho el torneo, quizás, pero alguna medida se habría tenido que tomar. Ya hacer un torneo con público es algo que conlleva muchísimos riesgos y es algo que vamos a ver dentro de 2 meses en Europa o creo, porque no sé si esto va a tener alguna consecuencia peor, pero yo creo que Djokovic, no solo Djokovic, no quiero echarle sobre la culpa a él, aunque obviamente al ser el número 1 todos los dardos van a ir a su cabeza, ¿no? Pero creo que la organización, no sé si quiso pintarlo muy bonito, muy vistoso, pero desde luego yo creo que no era el momento, sobre todo teniendo en cuenta que venía gente de otros países, no solamente jugadores, también aficionados. Ahora que se ha abierto prácticamente todo y hay una nueva normalidad, vamos a decirlo de esta manera, tanto en España como en Italia, aunque también se mantienen ciertos protocolos, ¿no es cierto?, de distanciamiento, de cuidados. ¿Cómo observás, cómo pensás que va a ser todo el certamen profesional del tenis post pandemia? Mencionabas la proximidad de los ATP, por ejemplo. Sí, bueno, en 2 meses vuelve el circuito, 14 de agosto, vuelve en Washington, vuelve además en uno de los lugares más peligrosos, que es ahora mismo Estados Unidos, que es Nueva York, que están ahora mismo pues con unos números muy altos, y yo la verdad tengo muchas dudas. Sí que es verdad que el US Open y la gira previa del US Open, que es Washington y Cincinnati, lleva ya muchos meses dejando sobre la mesa esa intención de hacer el torneo, sea como sea, y pagando el peaje que sea, cosa que yo entiendo que dentro de las prioridades la salud debe estar por encima de un espectáculo deportivo, pero ellos lo van a hacer, ¿no? Entonces se han cargado el público, se han cargado la fase previa, han reducido los cuadros, creo que no les va a temblar la mano si tienen que tomar más medidas, ¿no? Pero los torneos se van a hacer. La pregunta es, ¿qué van a decidir los jugadores? Porque hay jugadores que ya se han borrado, jugadores que lo han dejado en duda, sobre todo los tops, ¿no? Son al final de lo que dependen los torneos. Y un poco va a estar ahí esa pelea, ¿no? Es como una cuerda que está muy densa, de un lado tira la organización, de otro lado tiran los jugadores, se necesitan unos a otros, pero a falta de 2 meses yo creo que todavía faltan muchas dudas por despejar. Creo que la respuesta la va a tener Djokovic y Dimitrov. Creo que varios de los jugadores van a escuchar lo que les pase a ellos y van a entender cuál es el ejemplo a seguir. Me parece que ahí vamos a tener que esperar la respuesta, Fernando. Me da la sensación. Bueno, desde luego ahora mismo son los que deben de servir un poco de ejemplo. Después de no haber sido un ejemplo, son los que tienen que definir un poco el paso. Sobre todo Djokovic, pero ya no solo por el coronavirus, o sea, porque ella ha tenido el COVID, ¿no? Sino porque es el presidente del Consejo ATP y hoy muchos jugadores del circuito están pidiendo la remoción, ¿no? Totalmente, y ya no solo le están dando unos palos tremendos, ¿no? Se supone que es una figura a la que deben respetar más allá de la presidencia, ¿no? Pero yo creo que se va a poner su figura bastante en duda. Además es un jugador, bueno, pues que ya había dejado alguna que otra perla en el pasado, ¿no? De que se estaba en contra de las vacunas, de según métodos un poco filosóficos, ¿no? Más que empíricos. Bueno, un tipo especial que desde luego ahora sí que está un poco entre la espada y la pared y no lo debe estar pasando nada mal, ¿eh? O sea, nada bien, perdón, Novak Djokovic con toda esta presión, encima con enfermedad. Yo también creo un poco que van a ir por ahí los tiros, que en su mano va a estar un poco el futuro del circuito. Fernando, ha sido un verdadero placer este contacto, agradezco tu tiempo, un beso grande a todos los hermanos españoles, ¿sí?
Bueno, pues nada, igualmente el placer es mío y bueno, lo que necesitéis, pues aquí estamos, por España. Gracias, amigo. Bueno, Luciana, ahí tenemos. Los ejemplos malos también sirven para aprender los ejemplos. Sí, exactamente. Adria Tour tal vez si no hubiese tenido contagios habría marcado un precedente siendo el primer torneo, digamos, post pandemia, pero al parecer fue todo lo contrario, digamos, mostró que todavía no podemos volver a la normalidad a la cual estábamos acostumbrados, viendo torneos en canchas llenas de gente, sino que vamos a tener que esperar un poco más, y si se llegan a realizar estos torneos a partir del mes de agosto deberán ser sin público y respetando todas las normativas de este COVID-19. Gracias, Luciana. De nada, hasta luego. Seguimos más información, tenemos más aquí en la edición latina del Explorador.